Amén. Quiero saludar también a nuestros hermanos que nos visitan a través de las redes sociales. De verdad, muchas bendiciones. Y también junto con ustedes hoy vamos a reflexionar la palabra de Dios. Mis hermanos, vamos a dar lectura a nuestro versículo del día de hoy, por favor. Y déjenme leérselo para ustedes. Y dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensato, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. Amén. Mis hermanos, es un tema que en lo personal me llenó de mucha bendición, y yo espero en esta mañana que también sea para cada uno de ustedes. El título de este pasaje es Aprovechando el tiempo. Aprovechando el tiempo, mis hermanos. Y bueno, déjenme decirles que muchas veces, vamos a orar, mis hermanos. Padre nuestro, mi Señor y mi Dios, alabado sea tu bendito y santo nombre, Señor. Te damos las gracias por estos momentos en que nos permites estar delante de tu presencia, Señor. Padre, mira que mis hermanos y yo venimos con todo gozo, con toda alegría, Señor, para recibir tus enseñanzas. Padre, gracias porque tú a través de tu palabra nos muestras quién eres tú, pero también nosotros reconocemos nuestras debilidades. Sabemos, Señor, que necesitamos de tu sabiduría, necesitamos de tu conocimiento, Padre, para que podamos llevar a cabo esos propósitos buenos y perfectos que tú tienes para con todos nosotros. Te damos gracias, Señor, porque en esta mañana mis hermanos y yo juntos vamos a reflexionar en este pasaje. Permite, Padre, que podamos ser hacedores de tu palabra, Señor, y que, Padre Celestial, nuestros hermanos que también están a través de las redes sociales puedan también, Señor, ser bendecidos y que juntos podamos glorificar tu nombre. Padre, te damos gracias y que tu Espíritu Santo me guíe en este momento en que voy a predicar tu palabra, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Mis hermanos, muchas veces hemos escuchado a la gente decir: debía hacerlo antes, debía haber esperado. Lo cierto es que estas reacciones que la gente tiene, mis hermanos, demuestran la dificultad que tiene el ser humano imperfecto de determinar el momento preciso en el que debe de actuar. Mis hermanos, lo sorprendente de todo esto es que esta limitación que nosotros tenemos ha roto relaciones, pero también ha causado desilusión y frustración en cada uno de nosotros. Y peor aún, mis hermanos, ha debilitado la fe. Mis hermanos, la gente comúnmente o de manera popular los hemos escuchado decir: para todo hay un tiempo. ¿Sí? Todos hemos escuchado esa palabra. Pero ¿saben una cosa, mis hermanos? Las Escrituras no dicen para todo hay un tiempo. Las Escrituras en Eclesiastés nos dicen: todo tiene su tiempo. Mis hermanos, Jesús en este pasaje nos muestra que el tiempo se debe de aprovechar. El tiempo lo tenemos que aprovechar, mis hermanos, y la pregunta es: ¿qué implica aprovechar el tiempo? ¿Saben? El mismo pasaje nos da 3 respuestas, y en esta mañana es lo que ustedes y yo vamos a reflexionar juntos. Mis hermanos, la primera es: aprovechar el tiempo implica una acción precisa.
Si lo quieren anotar, mis hermanos. El pasaje que tenemos aquí en el verso 15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. Mis hermanos, en esta mañana, antes de iniciar nuestro culto, yo quisiera iniciar con una pregunta de manera particular a cada uno de ustedes. ¿Sí? A cada uno de ustedes, mis hermanos. Quiero hacerles esta pregunta: ¿cómo están? ¿Cómo están? Y también a nuestros hermanos que están a través de las redes sociales. Es la misma pregunta, mis hermanos. ¿Cómo están en esta mañana? Mis hermanos, posiblemente durante esta mañana hemos escuchado muchas veces esta pregunta, ¿no? Esta frase de nuestros hermanos. Cuando llegamos a la iglesia, nos han preguntado alguna vez alguien, en este momento nos ha preguntado: oye, ¿cómo estás? ¿Y qué le hemos respondido? Es lo que comúnmente hacemos, mis hermanos. A todos les decimos: bien, gracias. ¿Y tú? Pues también. Y esa es la manera de que constantemente escuchamos hablar de todas las personas. Y me incluyo yo, porque también lo hago, mis hermanos. Pero déjenme decirles algo. Ante esta situación, mis hermanos, ante esta pregunta, y en la manera que constantemente ustedes y yo respondemos, yo les voy a invitar a que en este momento meditemos y reflexionemos juntos nuestra condición. ¿Saben, mis hermanos? Lo tenemos que hacer, sí, ante un Dios que nos conoce, ante un Dios que sabe inclusive la cantidad de cabellos que tenemos cada uno de nosotros, ¿sí? Y déjenme decirle que Él conoce lo más íntimo y profundo de nuestro ser. Así es que no podemos engañarle a Él. Por eso es que yo en esta mañana estoy iniciando a cada uno de ustedes: ¿cómo están? ¿Cómo están, mis hermanos? Quiero recordarles en esta pregunta que ustedes están meditando en este momento, porque no es un simplemente bien, como decía mi hermana Silvia, no. Mis hermanos, estamos reflexionando en esta pregunta. Y quiero recordarles algo. Él tiene la mirada, el Señor tiene la mirada y el cuidado en cada uno de nosotros. De tal manera que, mis hermanos, podemos decir muchas cosas, pero Él sabe lo que realmente hay en tu corazón. Por esta razón, mis hermanos, ustedes y yo tenemos que ser sinceros en esta pregunta. Permítanme decirles que lo tenemos que hacer, sí. Tenemos que ser sinceros con uno mismo y, por supuesto, con Dios. Mis hermanos, al pensar en nuestra condición, tenemos que estar atentos a la exhortación que la palabra del Señor en esta mañana nos va a traer y que juntos vamos a reflexionar. El pasaje que estamos iniciando dice: mira con diligencia cómo andéis. Mis hermanos, la diligencia es una actitud. La diligencia es una actitud que demuestra la responsabilidad del hombre con Dios. Así lo tenemos que entender, así tenemos que entender esta palabra. ¿Saben? Él mira con diligencia cómo andamos cada uno de nosotros. Y quiero decirles algo, mis hermanos, esta manera de cómo nosotros nos debemos de cuestionar tiene que ser una actitud diaria que ustedes y yo tenemos que estar meditando. ¿Cómo estamos? Diligentemente, por supuesto. Mis hermanos, Pablo en esta declaración nos está rogando a que seamos diligentes. ¿Sí? Es lo que está diciendo Pablo a través de este pasaje, que ustedes y yo seamos diligentes, no solo en algunas cosas, no, sino en toda nuestra vida. Ustedes y yo tenemos que ser diligentes. El versículo comienza, mis hermanos: mirad pues. Mirad pues. Mis hermanos, la orden que Pablo tiene, ¿saben? Su fundamento está en Efesios 5:8.
Por eso yo le decía que vieran sus Biblias, mis hermanos. Efesios 5:8. ¿Lo podemos leer juntos? No está en el boletín, pero ¿lo podemos leer juntos, mis hermanos? Perdón. Como hijos de luz. Ok, mis hermanos. Este pasaje, mis hermanos, es el pasaje que Pablo está precisamente utilizando para preguntar y cuestionar a la iglesia de Éfeso cómo están. ¿Cómo están? Pablo se está basando en este pasaje, en este versículo de Efesios 5, del 8. Fíjense nada más, mis hermanos. A esto se refiere la palabra conjunción pues, ¿sí? De la frase mirad pues, con lo que comienza este texto que ustedes y yo ahorita estamos analizando. Esto es a lo que se refiere. En otras palabras, para hacerlo de una manera más entendible, mis hermanos, lo que Pablo está diciendo en este pasaje es: porque ustedes y yo ya no estamos en tinieblas, sino en luz, por lo tanto, mirad con diligencia cómo andamos. Mis hermanos, a veces se nos olvida que ustedes y yo ya no estamos en tinieblas. A veces se nos olvida que ustedes y yo ya no somos esclavos del pecado. Y sin embargo nos comportamos a veces como gente que vive en tinieblas. Por eso, qué tan importante Pablo está diciendo: mirad pues. Mirad pues. Y es una pregunta que ustedes y yo nos tenemos que estar preguntando constantemente: ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Por eso es que yo acabo de iniciar esto haciéndoles esta pregunta, mis hermanos. ¿Saben? Quiero decirles que es una realidad que ustedes y yo no somos perfectos. Por supuesto que no, nadie es perfecto. No, todavía pecamos, ¿sí? Pero no podemos quedarnos ahí, mis hermanos. Ya no somos esclavos del pecado. Y eso es lo que tenemos que entender y eso es lo que tenemos que aprender. Tenemos que llevarnos en nuestro corazón y en nuestra mente este mensaje, mis hermanos. Déjenme decirles que nadie, mis hermanos, nadie puede mantener el fuego y la comunión de Dios a menos que ustedes y yo no seamos diligentes. Si ustedes y yo no somos diligentes, no vamos a poder mantener esa comunión y esa llenura del Espíritu Santo que una y otra vez nos está pidiendo a cada uno de nosotros. Mis hermanos, ser diligente es una palabra muy importante para todos los creyentes. ¿Sí? Mirar con diligencia significa, mis hermanos, que ustedes y yo debemos de tomar en cuenta todos los mandatos que Dios ha establecido a través de su palabra. Mis hermanos, el diligente sabe una cosa: no espera a que le digan qué hacer. No, así no vive el diligente. ¿Saben? El diligente busca explotar las cosas que ya tiene. Eso es como obra el diligente. Mis hermanos, mirar con diligencia nuestro andar, ¿sí? No se refiere sino a nuestra forma de caminar. Y eso es algo bien importante que en este pasaje Pablo nos está comentando. No se refiere a nuestra forma de caminar de manera literal, mis hermanos. Pablo está hablando en un sentido metafórico para que lo podamos entender, ¿sí? Mis hermanos, tener cuidado y mantener nuestra atención en cada paso que ustedes y yo damos no debe ser como que le dimos un vistazo de rápido a nuestra vida en cualquier asunto que estamos teniendo. No, no es así ser las diligentes. No podemos darle una sola mirada en algún área de nuestra vida y como que ya vimos si estamos haciendo bien las cosas o no. No es así, mis hermanos. ¿Saben? Aquí lo que Pablo nos está diciendo, mis hermanos, es: ¿a dónde caminamos? No es el problema, no es relativamente simple a dónde ustedes y yo vayamos a caminar. No es eso lo que Pablo se está refiriendo en este pasaje, sino en la actitud interior, mis hermanos, en la que el creyente, ¿sí?, muestra
hacia las cosas de Dios. En eso consiste la diligencia. En eso ustedes y yo tenemos que estar conscientes y estar atentos en nuestras maneras de nuestras distintas actividades. Mis hermanos, no está en el boletín este pasaje, pero déjenme decirles que ustedes recordarán Juan 4:35. ¿Qué le decía Jesús a sus discípulos? ¿No decían ustedes que ya faltaban 4 meses para la siega? Yo os digo, alzad vuestros ojos, los campos ya están listos para la siega. ¿Recuerdan este pasaje? Bueno, ¿saben una cosa? Los discípulos podían decir que aún faltaba tiempo. Eso es lo que podrían decir los discípulos. Sin embargo, déjame decirles algo, una mente diligente, ¿sí?, no mira hacia el futuro. No, por el contrario, puede ver que en el presente, mis hermanos, es ya tiempo de hacer algo. Eso es el hombre diligente. Está constantemente viendo el presente. ¿Qué es lo que puedo hacer ya ahorita? No lo que puedo hacer mañana, ni después, ni cuando tenga 5 o 10 años. No, eso es el diligente, mis hermanos. Ustedes y yo, y todos juntos, debemos empezar a ver hacia adelante, pero actuando en el presente. Esto es el tipo del hombre que el Señor, mis hermanos, necesita utilizar para su obra. Eso es el tipo de personas que el Señor está buscando en sus iglesias. Mis hermanos, esto provoca que la vida de Dios, ¿sabes?, te mantenga vibrante y con un placer y con un gozo de estarle sirviendo a Él. Mis hermanos, déjenme decirles que un ejemplo digno de mencionar es la samaritana. Todos recordamos la historia, pero ese es un ejemplo digno de saber qué es la diligencia. ¿Saben? En ese contexto vemos que una mujer corrió a Samaria, ¿sí?, a dar testimonio ¿de quién? De Jesús, ¿no? Así fue como lo hizo la mujer samaritana. Fue a dar testimonio corriendo a todo el pueblo de quién era Jesús. Y saben, todos recordamos que no solamente escucharon la voz de la mujer, sino que también escucharon la palabra de Jesús, ¿sí? Bueno, mis hermanos, la enseñanza es ver la pronta actitud de lo que hizo esta mujer para anunciar, por supuesto, lo que Cristo le estaba diciendo. Mis hermanos, ella, la samaritana, hizo lo poco que tenía que hacer y, ¿saben?, fue diligente. Es así, mis hermanos, lo que es la diligencia. Ahora, la pregunta es, ¿cómo ser entrenado para ser diligente? ¿Cómo ustedes y yo nos podemos entrenar para ser diligente? Esto es una pregunta que ustedes y yo nos tenemos que hacer, porque en eso consiste la diligencia. Mis hermanos, número 1, aprovechar el tiempo. Si lo quieren anotar, por favor. ¿Saben? Casi siempre tenemos tiempo para muchas cosas en la vida. No sé, pero se trata de hacer algo y tenemos mucho tiempo, casi por lo regular, para hacer tantas cosas en la vida. Vemos televisión, comemos, descansamos, ¿sí? Pero debido a nuestra indisciplina con el tiempo, de repente, ¿saben?, nos atrasamos en las cosas prioritarias que ustedes y yo tenemos. Y queremos sacarlas adelante, mis hermanos, en un solo momento. Así es como actuamos, así es como estamos formando nuestras vidas. El problema, déjenme decirles que en realidad no es que no nos alcanza el tiempo, sino que no somos diligentes con lo que estamos haciendo. Vuelvo a lo mismo, qué tan importante es que ustedes y yo empecemos a ser diligentes. Número 2, mis hermanos. La mente es un asunto a tratar para ser diligentes. Si lo pueden anotar, por favor.
No está en el boletín, mis hermanos, pero Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay algo de virtud o algo que merece elogio, en eso meditad. ¿Saben? La mente hay que entrenarla de manera diligente. Tenemos que estar entrenando nuestra mente de manera diligente. ¿Saben? Si no lo hacemos así, ustedes y yo estaremos fallando en las cosas de Dios. ¿Se dan cuenta qué tan importante es la diligencia para nuestras vidas? Mis hermanos, aprovechar el tiempo no solo implica una acción precisa. Aprovechar el tiempo implica una acción personal. Si lo quieren anotar, por favor. Y en este pasaje, fíjense lo que dice ahora Pablo: no como necios, sino como sabios. Imagínense, mis hermanos, que están estudiando 2 años de kinder, 6 años de primaria, 3 años de secundaria, 3 años de prepa, 5 años de universidad y 2 de maestría. ¿Cuántos años estudiaron? ¿20? Fueron 21, mi hermano. Pero déjenme decirles algo, mis hermanos. Son 21 años estudiando, ¿sí? Pero hay algo bien importante en todo esto. Son 21 años que estuvimos estudiando para ser un gran ingeniero o un doctor reconocido, ¿sí? Ahora, con todo esto, tus logros te han permitido tener una casa grande, tener un buen automóvil, ¿sí? Y quizás tienes un gran empleo y un buen sueldo, ¿no? Y sabes, con todo esto te sientes exitoso. Y además, déjame decirte algo: con todo lo que tú estás haciendo, la gente dice que tú eres muy inteligente y muy sabio. ¿Cuántos quisieran estar así? Bueno, ahora piensa cuántas de estas cosas te ayudarán a ser un buen esposo o una buena esposa. ¿Cuántas de estas cosas, mi hermano, que te llevaron 21 años estudiando, te llevará a ser un buen amigo o un buen padre, ¿sí? O un buen hijo? ¿Sabes? La respuesta es que nada de lo que conseguiste durante 21 años te ayudará en ciertas áreas de tu vida. No, nada de eso te va a ayudar. Bueno, podrás ser muy reconocido, sí, te costaron 21 años. ¿Podrás ser muy sabio en este mundo también? Por supuesto que sí. Pero las cosas mencionadas, mi hermano, déjame decirte que no te sirven de nada. Todo lo que hiciste, ¿sí? No te sirve esa sabiduría para nada, y mucho menos te servirá para conocer a Dios. Aunque seas muy exitoso, tenemos que reconocer que nuestra ignorancia en las cosas de Dios, ¿sí?, son totalmente claras. Para llegar verdaderamente a ser sabios, una cosa es haber estudiado, una cosa haber hecho universidad y haber tenido tantos reconocimientos, pero eso no te va a ayudar nada a que tú seas diligente. La pregunta aquí es, mis hermanos, ¿cómo espera Dios que caminemos? ¿Cómo espera Dios que tú camines, que yo camine y que todos caminemos en nuestra iglesia? Él nos dice que debemos andar como sabios y no como necios. Así nos dice el pasaje que estamos meditando en esta mañana.
Ahora, la pregunta es, ¿qué es andar como sabio? ¿Qué es andar como sabio? Según Proverbios, déjame decirte que el sabio es aquel que conoce la realidad en que vive y no, o mejor dicho, y se adapta a esa realidad. Ese es el sabio, mi hermano. Reconoce su realidad y se adapta a ella. Y quiero decirte con este ejemplo, Proverbios 6, del 6 al 8, todos conocemos esta historia, ¿no? Ve la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Este pasaje es muy importante de meditar. ¿Saben, mis hermanos? Lo hemos escuchado muchas veces, sí, pero quiero ahora verlo desde esta perspectiva con ustedes. ¿Qué es lo que pasa con la hormiga? ¿Qué es lo que pasa con la hormiga? Ella reconoce su realidad, ¿no? La hormiga está reconociendo su realidad. ¿Qué hace? Bueno, pues todos sabemos que en verano recoge su comida, ¿no es así? Y en invierno, ¿sí? Porque sabe que no habrá comida, por eso lo hace. Bueno, ella entiende esa realidad, mi hermano, y se adapta. Así lo está haciendo la hormiga. De igual manera, déjame decirte que el sabio es el que reconoce la realidad y se adapta a la misma. Y al final, déjame decirte que no seremos destruidos. Mis hermanos, la realidad es que hay un Dios en este mundo, ¿sí?, al cual debemos darle cuenta de todo lo que ustedes y yo hacemos. Y sabes, tú y yo debemos reconocer y adaptarnos a nuestra realidad que estamos viviendo. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Parecería que a veces nos perdemos de la realidad a la que nos ha llamado el Señor a vivir en este mundo. Somos hijos de Dios, somos creyentes, nos ha dado una vida nueva, mis hermanos, y perdemos esa realidad para nuestras vidas. ¿Saben? La realidad a la que ustedes y yo pertenecemos es esta, mis hermanos. Número 1, somos hijos de Dios y como tal debemos andar imitando a Dios como hijos amados. Esa es la realidad que tú y yo debemos entender y no perderla, mi hermano. Número 2, andar en amor sacrificial, como Cristo mismo nos amó. Este es en el versículo 2. Si se dan cuenta, mis hermanos, estas realidades que yo las estoy mencionando aquí vienen en Efesios 5, en el verso 1, verso 2 y el verso 7, ¿qué dice? ¿Lo podemos leer? Ok, no participen en las obras de las tinieblas, sino reprenderlas. Y en el verso 9, ¿qué dice, mis hermanos? Caminar en el fruto, en toda bondad, justicia y verdad. Esta es la realidad que ustedes y yo nos manda Pablo que no olvidemos. La realidad de las hormigas era la comida. Lo tenían que hacer en verano para tener comida en invierno. ¿Sabes? Estas son nuestras realidades como hijos de Dios, que tú y yo debemos de tener presente todos los días de nuestras vidas. Mis hermanos, no podemos andar con Cristo si tenemos valores distorsionados. Hay que tener mucho cuidado con esto. Y no podemos caminar con Dios si tenemos una percepción diferente de la vida y de sus asuntos. Quiero decirte que el sabio ve las cosas desde la perspectiva de Dios. Así ve el sabio las cosas. Y es así como tú y yo las tenemos que ver, desde el plan de Dios. Tenemos que reconocer que vivir sabiamente, mis hermanos, en un mundo lleno de necedad, ¿sí?, no es nada fácil, no. El mundo es malo, hay tiempos malos y no es fácil vivir así de esa manera. No, por supuesto que no, pero ¿sabes una cosa? Tenemos la esperanza que si Dios nos lo está pidiendo,
es porque es posible para nosotros. Así lo tenemos que ver. Es posible para nosotros y además Él está dispuesto a extender su mano en ayuda, su espíritu en fortaleza y Cristo a nuestro lado. Amén. Así que, mis hermanos, caminemos seriamente sin argumentos. Así tenemos que caminar ustedes y yo. La pregunta aquí es, ¿cómo andar sabiamente? ¿Cómo debemos andar ustedes y yo de manera sabia? El sabio, número 1, el sabio pide sabiduría. ¿Cuántas cosas nos acercamos en oración a Dios y siempre, constantemente le pedimos lo mismo? ¿Sabes? El sabio pide sabiduría. Es algo que ustedes y yo tenemos que tener presente cuando estamos orando, cuando tenemos una relación con Dios. Y Primera de Reyes 3:5 nos dice, es un pasaje que todo el mundo ya conocemos, ¿no? Cuando Dios se le aparece a Salomón y le dice, ¿qué le dice? Pide lo que quieras que yo te dé. Y déjame decirte que este pasaje también lo podemos relacionar con otro pasaje que no está aquí, pero que todo el mundo ya lo conoce, está en Juan 14. ¿Y qué dice este pasaje? Lo que pidan en mi nombre, así es, yo lo haré. Fíjense cómo está hablando Dios, cómo le habló en el Antiguo Testamento a Salomón y hoy en el Nuevo Testamento cómo te está hablando a ti y a mí. Lo que pidas en mi nombre, yo lo haré. Quiero decirte algo con estos dos pasajes. Estos dos pasajes, mis hermanos, no es así como tener una libertad de acercarnos y pedir todo lo que ustedes y yo queramos. No, ¿saben? Son una prueba para ver qué hay en nuestros corazones. ¿Qué es lo que le estamos pidiendo a Dios? ¿Necedad o sabiduría? Bueno, ¿saben? Lo que es importante, mis hermanos, que tengamos en mente cuando ustedes y yo estamos orando, cuando ustedes y yo estamos pidiendo por algo, ¿saben qué es importante? Es que todo aquello que ustedes y yo le pidamos al Señor le glorifique a Él. Eso es lo más importante cuando tú llevas una necesidad delante del Señor. ¿Le está glorificando a Él lo que le vas a pedir? Porque si es así, ¿sabes una cosa? Estás pidiendo con sabiduría. Así es como Dios lo está viendo desde esa perspectiva. El sabio pide un corazón entendido. ¿Sí, mis hermanos? Primera de Reyes 3:9, ¿qué nos dice? Da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Saben, déjenme decirles que al igual que Salomón, nosotros también tenemos un corazón entendido, que necesitamos ponerlo delante de Dios para que ustedes y yo podamos gobernar a nuestra familia, gobernar a nuestros hijos y a toda persona que está bajo nuestra autoridad. Porque no solamente es a nuestra familia, ¿eh? ¿Cuántos de aquí tienen personas trabajando a su cargo? Bueno, pues eso también te incluye. Eso es también, mis hermanos. Número 3, el sabio pide discernimiento. Esta es otra palabra muy importante que ustedes y yo debemos entender en esta mañana, discernimiento. Todo el mundo hemos escuchado discernimiento y todo el mundo podrá tener una percepción de lo que es el discernimiento. Dice Proverbios 1:5, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Proverbios 1:5. ¿Saben? El sabio pide un corazón que le permita oír, escuchar, recibir orientación y aprender de Dios. ¿Para qué? Para tener discernimiento. Eso es lo que pide el sabio. Mis hermanos, déjenme decirles que tristemente nuestros púlpitos están plagados de mensajes distorsionados. Sí, están así de nuestros púlpitos en muchos lugares, en muchas iglesias.
contrarias a la doctrina que Dios está estableciendo en su palabra. Pero déjame decirte algo, lo más triste, ¿sí?, y lo más terrible es la ignorancia que prevalece en la gran mayoría de los cristianos. Hay mucha ignorancia, mis hermanos, y eso hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Precisamente por qué? Bueno, porque ustedes y yo tenemos que discernir. Ustedes y yo tenemos que discernir y distinguir la verdad de la mentira. Por eso es el discernimiento. Mis hermanos, dentro del mundo cristiano, cuanto más grande es la mentira, más seguidores tiene. Fíjense cómo está esto. ¿Sí? Y esto se debe, ¿saben a qué? A que la generación de cristianos modernos carece de discernimiento y de sabiduría. Por eso está así, mis hermanos. Por eso hay muchas iglesias así, obrando de esta manera. ¿Saben? Hay algo bien importante que no se nos debe de olvidar a todos nosotros. La madurez espiritual es la que nos lleva a tener la capacidad para juzgar y discernir, ¿sí?, lo que Dios nos está enseñando a través de su palabra. Solamente es la madurez. No es que tú vengas a la iglesia, no es de que tú trates de ser cristiano, no es de que tú sigas participando en actividades, no. Es tu madurez espiritual. Es la madurez espiritual la que te va a permitir tener el discernimiento. No hay otra cosa, mi hermano. Qué tan importante es que ustedes y yo estemos siendo maduros en las enseñanzas de la palabra de Dios. No está en el boletín, mis hermanos, pero Hebreos 5:14 dice: pero el alimento sólido es para los que alcanzan la madurez. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de lo que nos está diciendo este pasaje? El alimento sólido no es para cualquiera. No es para que el que va llegando a la iglesia, el que está queriendo aprender, el que quiere ser discípulo de Dios, no, es el alimento sólido, ¿sí? Es para aquel que ha alcanzado la madurez espiritual. Mis hermanos, debemos adiestrar nuestra conciencia, nuestros sentidos, nuestra mente, nuestro cuerpo. ¿Saben? A fin de poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Mis hermanos, aprovechar el tiempo no solo implica una acción, ¿saben? Implica también un cuidado. Un cuidado. Si lo quieren anotar, por favor. Un cuidado en la vida presente. ¿Sí? Y dice el pasaje en el verso 16, aprovechar bien el tiempo. Wow, esta frase me movió muchísimo y seguramente les va a mover a todos ustedes ahorita en esta mañana. Aprovechar el tiempo. Mi hermano, ciertamente no tenemos un instrumento para medir el paso del tiempo, ¿no es así? No hay un instrumento todavía que se haya inventado para que podamos medir, ¿sí?, el paso del tiempo. Lo cierto es que como un intermediario usamos el movimiento para medirlo, ¿sí? A pesar de que uno quisiera ver, bueno, ¿cómo podemos medir este tiempo? Déjenme decirles algo. Ciertamente no existen los tiempómetros, no existen, pero a pesar de todo, mis hermanos, el tiempo pasa y lo vemos todos los días en nuestro reloj y en las hojas de nuestro calendario, ¿sí? Podemos darnos cuenta cómo el tiempo está pasando en nuestras vidas. No es lo mismo hace 10 años que yo llegué a esta iglesia y ahora 10 años después que estoy en la iglesia. Mi cuerpo no es el mismo. Todos estamos cambiando, todo está cambiando, mis hermanos. La pregunta aquí es, ¿qué has hecho con este tiempo? Pablo sigue preguntándonos. Aprovecha bien el tiempo. Y yo te pregunto nuevamente en esta mañana,
¿Qué has hecho en este tiempo? Aparentemente tú me puedes decir, bueno, lo he hecho bien, he terminado mis estudios, has encontrado un trabajo, sí, que te ofrece un gran horario en donde puedes tener otras actividades, sí, por supuesto que sí, qué bueno que lo has hecho así. Estás ocupando, tal vez haciendo algo que ya no deberías de hacer, también a lo mejor lo estás haciendo. Estás luchando por lograr incansablemente tus planes, tus sueños, tus metas, también puede que lo estés haciendo. Mis hermanos, quiero decirles algo. ¿Estás ocupando haciendo algo que tal vez ya no quieres hacer? ¿Estás así? Quiero compartirte rápidamente. Cuando mi papá todavía vivía, recuerdo que él siempre me decía, había una frase que él decía: vivo, hijo, vivo. La vida pasa volando. Constantemente y una y otra vez mi padre siempre me decía eso. Todos ustedes podemos haber escuchado otras frases que hemos escuchado de nuestros ancestros, nuestros abuelos o de otras personas, ¿no? Hay muchas frases que hemos estado escuchando, como que el tiempo se va sin que nos demos cuenta, ¿no? Esa es otra frase de la que hemos escuchado constantemente. ¿Y qué sucede cuando de repente estamos viendo nuestro álbum de fotografías? ¿Qué decimos cuando vemos una foto? ¿Cómo? ¿Cómo ha pasado el tiempo? Parece que fue ayer, ¿no? Vemos una foto y decimos, parece que fue ayer y ya nos casamos hace 10 años. Así hablamos, así vemos las cosas. La pregunta es, mis hermanos, ¿qué has hecho en este tiempo? ¿Qué has hecho en este tiempo? ¿Saben? La frase aprovechar el tiempo significa redimir el tiempo. Mira lo que dice este pasaje. ¿Lo podemos leer juntos? Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Saben? En otras traducciones, en lugar de redimir el tiempo, dice aprovechando el tiempo. Es lo mismo. Mi hermano, redimir el tiempo significa recuperar su posición. Eso es redimir el tiempo, que ustedes y yo recuperemos su posición. Todos sabemos que el tiempo es un regalo de Dios, ¿no es así? Y nunca de nosotros sabemos la cantidad de tiempo que nos corresponde a cada uno de nosotros. No, solo Dios lo sabe. Solo Dios sabe cuánto tú vas a vivir, cuánto yo voy a vivir. Solo Él lo sabe. Solo Él sabe cuánto tiene cada uno de nosotros en esta tierra, que tendrá un impacto en la eternidad. Cuando el Señor dice que debemos redimir el tiempo, ¿sabes? Quiere que vivamos en constante conciencia y que aprovechemos al máximo el tiempo que tenemos, que seamos cuidadosos de nuestra forma de vivir. Eso es recuperar su posición. Por eso le está diciendo, tenemos que redimir el tiempo. Mis hermanos, aunque solo pasó 33 años en esta tierra, Jesús cambió el mundo para siempre. ¿Por qué? Porque redimió el tiempo. Siendo conscientes, nosotros podemos aprender a redimir el tiempo, sabiendo que tal vez no tengamos otra oportunidad ustedes y yo. Así es, mis hermanos. Mira lo que dice este pasaje en Santiago 4:14. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Sabes? Nuestro dinero, nuestras posesiones quedarán en manos de otra persona. Nuestro puesto de trabajo pues lo ocuparán otros. Nuestras familias podrán, sí, recordarnos con cariño, pero seguirán adelante con sus vidas, mis hermanos. Y pues no nos incluirán en las demás cosas que ellas hagan. No. ¿Saben?
todo lo que queda, mi hermano, de nuestras vidas en la tierra es lo que ustedes y yo invertimos para la eternidad. Eso es. Al final, todo lo que importa, ¿sabes una cosa? Es lo que hicimos o no hicimos para redimir el tiempo. Eso es lo que te debe de importar. Quizás algunos puedan decir o puedan mejor sentirse frustrados. Quizás algunos puedan decir, bueno, la voluntad de Dios no siempre ha estado presente como número uno en mis prioridades. Posiblemente hemos andado como necios, habiendo tenido la oportunidad de andar como sabios. Quizás el tiempo de muchos está, mis hermanos, en hacer tesoros en la tierra, ¿sí? Buscando su propia satisfacción, en lugar de hacer tesoros para el cielo. En lugar de hacer tesoros en el cielo, mi hermano, déjame decirte que muchos están haciendo otras cosas. En lugar de predicar inclusive la palabra de Cristo. Posiblemente, déjame decirte que te has dado cuenta que no has amado lo suficiente a Dios. Posiblemente lo estás pensando. Y esto tal vez te duele, ¿sí? Porque cuanto más tiempo pasa, más te das cuenta lo genial que es Dios y lo poco que le has amado. ¿Saben? Ante todo esto queda una posible solución que ustedes y yo debemos de tener. No hay más que cambiar el rumbo, mis hermanos. Tenemos que cambiar el rumbo si estamos viviendo así, si no estamos siendo diligentes. Tenemos que cambiar el rumbo. Es ahora que lo tenemos que hacer. Tenemos que cambiar de prioridades, empezar a guardar tesoros en el cielo. No podemos decir ustedes y yo que los días que vienen son malos, porque sabes, ya estamos viviendo días malos. Tu atención es uno de los objetivos que tiene el enemigo, y mi atención también, para lograr que despreciemos uno de los altivos más importantes que Dios nos ha concedido, que es el tiempo. ¿Te das cuenta? Mira lo que dice Eclesiastés 3, 1 y 2. Hay un tiempo señalado para todo. Hay un tiempo para cada cosa bajo del cielo, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. ¿Sabes? Esto es el tiempo que Dios ha dado a cada uno de nosotros, a cada uno de sus hijos. Y ¿sabes? Está determinado. Él tiene el control de y lo que hagamos en este tiempo. ¿Sabes? Mis hermanos, la forma en la que ustedes y yo invertimos hablará de nuestra sabiduría, de nuestro compromiso con la obra de Dios. ¿De qué manera estás invirtiendo el tiempo? De eso va a hablar tu compromiso con Dios. Quiero decirte algo. El enemigo tratará siempre de desviar tu atención. Siempre lo tratará de hacer. Cuando tú tratas de enfocarte más en el propósito divino, ¿sí? Su objetivo es perderte en el mundo. Eso es lo que está haciendo con nosotros. Eso es lo que quiere hacer constantemente, perdernos en el mundo. Y sabes, tiene muchas maneras de hacerlo. El mundo que tiene la facilidad de arrastrarnos a ti y a mí para llevarnos una muerte espiritual. Pablo nos dice, es cierto que seamos humanos. En 2 Corintios nos dice, es cierto que seamos humanos, pero no luchamos con las armas de este mundo. ¿Saben? Todos sabemos que las armas que Dios nos ha dado Dios son poder de Dios para destrucción de fortalezas. ¿No es así? Bueno, déjame decirte que el tiempo, mi hermano, es la oportunidad, ¿sí?, para el ejercicio de la sabiduría cristiana. Y debemos usarla con frecuencia, cuando los días son malos, cuando el mal está en el poder, mi hermano. Hace unas 2 semanas yo mandé
una conferencia al grupo de Galat y algunos de nuestros hermanos entraron acerca de la identidad de género. Y pudimos ver que el pastor que dio la conferencia decía que, fíjense, hay un hombre que llegó a Puebla con un amparo ante el juez para que casara al señor con 2 mujeres. Fíjense nada más. Eso fue en Puebla. No estamos hablando del otro lado del mundo ni en otro lado, estamos hablando en Puebla. Y lo mismo sucedió en Hidalgo, pero ahora llegaron 2 hombres, 3 hombres, un hombre con 2 hombres para que hubiera un matrimonio triple. Fíjense nada más, mis hermanos, qué tan importante es lo que nosotros estamos viendo aquí. Sí, los días son malos. Y déjame decirte que hay gente mala en el poder. Es por eso que nosotros, ustedes y yo, tenemos que cambiar los rumbos. Tenemos que vivir con discernimiento, tenemos que aprovechar el tiempo. Y sabes, no solo implica el que nosotros queramos o tengamos la intención de hacerlo, tenemos que actuar. Mi hermano, aprovechar el tiempo no solo implica una vida en el presente, aprovechar el tiempo implica el cuidado de una vida urgente. Y esto es lo que te quiero comentar ahorita. Una vida urgente, dice el pasaje, porque los días son malos. ¿Sabes? Pablo en este pasaje no solo está haciendo frente a la problemática que está viviendo la iglesia de Éfeso, no está haciendo solo frente a esta situación. Había un problema, sí, por supuesto, pero ¿sabes una cosa? Está haciendo frente a un problema que es personal y presente en nuestros tiempos. Pablo lo está haciendo también para nosotros. Y es lo que ustedes y yo estamos viendo ahorita en distintas partes del mundo. Es como si hablara Pablo en este momento, mis hermanos, y dijera: entiendan esto. Tienes que ser sabio, no seas necio, sino actúa como un hombre sabio. ¿Cómo? Aprovechando el tiempo. ¿Para qué? Porque los días son malos. Eso es lo que está diciendo Pablo en este pasaje. Los días son malos. Mis hermanos, más que alarmarnos de que los días son malos, ¿sabes una cosa? Esto nos lleva a un principio bien importante que ustedes y yo debemos entender, que ciertamente muy pocos cristianos lo pueden comprender o lo han comprendido. Parece, mis hermanos, realmente inclusive entender en el vivir práctico de nuestra vida cristiana. ¿A qué me refiero? Lo que está diciendo aquí principalmente, mis hermanos, es que los días son malos. Lo está diciendo aquí Pablo. Pero quiero decirte algo, que los días malos crean oportunidades. Así es como ustedes y yo tenemos que ver. Los días malos crean oportunidades. Y por lo tanto, entendiendo esto, debemos aprovechar al máximo estas oportunidades que son creadas precisamente, mis hermanos, por los días malos. ¿Saben? La palabra aprovechar bien significa acaparar. Seguramente hemos escuchado esta palabra acaparar, ¿no? Esta palabra acaparar, bueno, es como cuando vamos o van al supermercado y de repente ven rebajas y pues todo el mundo quiere acaparar esos descuentos. Esta palabra a eso se refiere, acaparar. Pero déjame decirte algo. Esto es exactamente lo que la palabra nos quiere decir en este pasaje. Tenemos que acaparar las oportunidades que ustedes y yo tenemos en la vida. Dios nos manda una y otra vez las oportunidades para que nosotros podamos hacer uso de ellas. ¿Saben? Las oportunidades son creadas constantemente por los días malos. Y esto, déjame decirte algo, está muy lejos de la perspectiva que los cristianos tienen de los días malos. ¿Por qué te comento esto? Bueno, la mayoría de nosotros consideramos los días malos como obstáculos, como circunstancias de derrota, como desánimo, como frustraciones,
e impedimentos, ¿no? Así vemos los días malos. Bueno, no hemos de ser insensatos sino sabios. Lo que dice Pablo en este pasaje. ¿Cómo? Aprovechando las oportunidades, mis hermanos. Porque la situación a nuestro alrededor, que aparentemente es contra nosotros, ¿sabes? Está realmente haciendo la oportunidad para que ustedes y yo trabajemos en la obra del Señor. Fíjate nada más. Hay una persona, hay un pastor canadiense que decía que nunca podríamos nosotros demostrar lo que es ser un cristiano si no fuera por los días malos. Y es muy cierto. Nos duelen los días malos, nos duelen ver a nuestros hermanos enfermos, nos duele estar enfermos, nos duele pasar por momentos difíciles, pero si no son por los días malos, ustedes y yo no podemos mostrar que somos creyentes, mostrar que somos cristianos, mostrar que somos hijos de Dios. Mi hermano, si no pasamos por las pruebas, si ustedes y yo no pasamos por las pruebas, ¿cómo podríamos jamás enseñar que Él es suficiente para todas las pruebas que ustedes y yo estamos pasando? Son los días malos los que crean estas oportunidades. La pregunta aquí es, ¿cuáles son los resultados de estos días malos? Bueno, déjame decirte que perdón, ya me pasé aquí. Bueno, no está aquí en la pantalla, pero miren, ¿cuáles son los resultados de los días malos? Bueno, los días malos, mis hermanos, son los que hacen llevarnos a Dios. ¿No es así? Cuando estamos pasando momentos difíciles, esos problemas, esas angustias, esas desesperaciones nos llevan a Dios. Los días malos, ¿saben? No solo nos llevan a Dios, los días malos quebrantan nuestros corazones. Los días malos, ¿sí?, son los que usa Dios para trabajar su propósito en nuestras vidas. Los días malos hace que ustedes y yo experimentemos gozo, que ustedes y yo experimentemos paz, esperanza. Esos son los días malos. ¿Saben? Los días malos son los que la gente quiere conocer de Dios. Los días malos, mis hermanos, son aquellos que nos permiten desarrollar nuestro carácter. ¿Qué tan importante que ustedes y yo desarrollemos un carácter de crecimiento espiritual? Pues lo hacemos a través de los días malos. Eso es, mis hermanos. Tú y yo tenemos una promesa. Hebreos 13:5 nos dice, mira, no te desampararé ni te dejaré. Fíjate, a pesar de que ustedes y yo estamos viviendo días malos, hay una promesa que Dios está diciendo en este pasaje. No te desampararé ni te dejaré. Ustedes y yo, mis hermanos, debemos acaparar todas las oportunidades que tenemos. Las oportunidades que tenemos, ¿saben?, deben de ser aprovechadas para predicar, para compartir la palabra. Esas son las oportunidades que ustedes y yo debemos de aprovechar, de compartir el Evangelio a otras personas que aún no lo conocen. Deben de ver en nosotros, ¿saben?, la luz que Cristo nos ha dado donde antes había tinieblas. Eso es lo que la gente debe ver en nosotros. Poniendo nuestros ojos, mis hermanos, en la oportunidad del presente. ¿Saben por qué? Porque lo que hagamos hoy, lo que tú y yo hagamos hoy, tendrá frutos el día de mañana. Por eso es esto que tenemos que aprovechar las oportunidades. Tenemos que acaparar las oportunidades. A veces a veces pensamos que Dios va a ponernos todo. Pero sabes, tú y yo tenemos que provocar las oportunidades también. Bueno, si el Señor me pone a alguien, pues le voy a compartir. Si el Señor me dice
que mi corazón que haga esto, pues lo voy a hacer. No. ¿Cuántas veces salimos a la calle y no buscamos no acaparamos esas oportunidades? No estamos prestos para poder compartir a aquellas personas que todavía no conocen. Pensamos que Dios todo lo va a hacer. O pensamos inclusive que Dios nos va a mandar a esta persona para que ustedes y yo sea entonces que nosotros hablemos de Dios. No es así, mis hermanos, no siempre es así. Quiero decirles algo, las oportunidades perdidas son como una flecha que se lanza y ya nunca vuelve atrás. Así son las oportunidades perdidas que ustedes y yo tenemos. ¿Saben? Es una oportunidad que se fue y que probablemente ya no la volveremos a ver. Esas son las oportunidades perdidas. No, hay algo bien importante en esto. No lo consideres, las dificultades no vienen para complicarte la vida, porque a veces pensamos esto, ¿no? Y otra vez estoy pasando por momentos difíciles, economía, relaciones, problemas de todo tipo. ¿Sabes una cosa? Las oportunidades que nosotros tenemos, inclusive en esta manera de vivir, son grandes. Las dificultades no vienen para complicarte tu manera de vivir, no. ¿Saben? Las dificultades vienen para que tú y yo podamos avanzar. Y eso es algo que a veces no lo vemos desde ese punto de vista. Las dificultades son utilizadas por Dios para grandes propósitos. Él quiere que ustedes y yo no nos quedemos, que avancemos. Por lo tanto, considéralas de esta forma, son unas oportunidades para nuestras vidas. No las consideres como circunstancias extrañas o inusuales que estás viviendo tú, no. No las consideres así, que solo tú inclusive debes de padecerlas. No, tampoco es así. Mientras que todo el mundo está teniendo una vida fácil, tampoco es así, mis hermanos. Mira lo que dice Primera de Pedro 4. Primera de Pedro 4, verso 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciera. Mis hermanos, ¿seguimos teniendo problemas? Por supuesto que vamos a tenerlos. Los problemas no van a acabar, los problemas no van a terminar. Pero hay algo bien importante de todo esto. Tú y yo debemos de ser prudentes, no insensatos. Es así como tenemos que ver nuestra manera de vivir. ¿Estás pasando días malos? Quiero decirte algo. No te vengues, no te irrites, no te quejes a causa de tus problemas. Más bien, aprovecha el tiempo que Dios te está dando. Son oportunidades para crecer. Mi hermano, aprovechar el tiempo no solo implica tener cuidado, implica una determinación. Y el pasaje dice una determinación, determinar cuál es tu prioridad. ¿Lo quieren anotar? Dice el pasaje aquí, por tanto no actúen tontamente, el verso 17. En otras versiones dice, por tanto no seas insensato. Fíjense nada más en este pasaje, mis hermanos. ¿Qué es una persona insensata? Un insensato es una persona que carece de sentido común, ¿sí? O de buen juicio. Así es como debemos de entender una persona insensata. Y es sinónimo de una persona tonta, ¿sí? Es sinónimo de una persona necia inclusivemente. Eso es el insensato. ¿Saben? Quiero decirles algo. El insensato vuelve a cometer, ¿sí?, los errores siempre que le sean posible. Eso es como actúa el insensato. Por lo que demuestra una conducta necia, ¿sí?, que lo encierra en un sinsentido. Así es como vive una persona insensata. Inclusive déjame decirte que es difícil hacer entrar en razón a este tipo de personas, pero es difícil, pero no es complicado. Hay manera de hacerlo.
Mi hermano, ustedes y yo como hermanos procuremos llevar a estas personas al camino correcto, porque hay personas así insensatas. Y no solo en la iglesia, en nuestra familia. Tenemos que actuar de esta manera, tenemos que ayudarlas, tenemos que guiarlas, mis hermanos. Hay una persona que dijo, mi hermano, que con prudencia se llega al objetivo que ustedes y yo podamos determinar en la vida. Pero saben, con insensatez nos desviamos de ellos. Es así. Saben, este pasaje, mis hermanos, nos está diciendo del verso 17, por tanto no actúen tontamente. Este pasaje nos está diciendo que no seamos insensatos, ya que es la forma en la que viven los gentiles. Así es como viven las personas que no conocen de Dios. Ellos viven acaparando las normas morales del mundo, mi hermano, que son propagadas inclusive y aceptadas por el mundo, sin comprobar inclusive si son genuinas o no delante de Dios. Esta palabra insensato, déjame decirles que para algunos puede causar conflictos, pero quiero hacer referente a esta palabra porque Pablo la utilizó en otro versículo en Gálatas. Fíjate lo que dice Gálatas 3, verso 3. Dice Pablo, les está diciendo aquí a Gálatas, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora van a acabar en la carne? Fíjate lo que está diciendo aquí Pablo, le está diciendo a los Gálatas. Bueno, déjame decirte que Pablo escribió este pasaje porque los Gálatas estaban dando un paso atrás cuando decidieron cumplir las leyes judías. Eso es lo que estaban haciendo los Gálatas. Estaban dando un paso atrás cuando estaban queriendo aprovechar las oportunidades, cuando querían ser diligentes, estaban retrocediendo. Por eso Pablo escribe diciendo estas palabras. Mi hermano, ¿cuántas veces ustedes y yo hemos dado un paso atrás cuando hemos sido llamados a hacer la voluntad de Dios? Saben, yo he sido uno de ellos. Recientemente, cuando fui a ser invitado en el Ministerio de Jóvenes, primero una hermana me llamó y me compartió esto. Y yo la verdad es que me dejé llevar diciendo que sí, pero no tenía el ánimo de llevar el Ministerio de Jóvenes. Posteriormente, cuando la invitación me es con el pastor, yo quería encontrar una manera de decirle no. Yo quería tener un no rotundo para no comprometerme en este llamado. Mis hermanos, muchas veces damos un paso atrás cuando somos llamados a hacer la voluntad de Dios. Y saben una cosa, hoy, después de 5 meses, el Señor me mostró el llamado que yo tenía para el Ministerio de Jóvenes. Y entonces fue como yo le di gracias al pastor, ¿sí? Y no le he agradecido una vez, constantemente ahora le agradezco, le digo, pastor, gracias por darme el privilegio de llevar el Ministerio de Jóvenes. Porque el Señor tenía sus planes. Pero nosotros retrocedemos y no nos sentimos capaces y no queremos llevar a cabo la voluntad de Dios porque no son nuestros planes. Porque tenemos otra perspectiva de ver las cosas, porque queremos inclusive estar en otro lugar y no en el que el Señor nos está poniendo. Eso es así como nosotros retrocedemos a la voluntad del Señor. ¿Saben? Quiero decirles que yo quería adoptar la forma del deseo de mi carne y no la voluntad de Dios. Pablo nos recuerda, mis hermanos, que tenemos que comenzar haciendo las cosas que Dios quiere para nuestras vidas. Así es lo que Pablo nos dice, creyendo en la fe, porque Él provee de todo lo que nos está llamando. Yo estaba diciendo no en mis fuerzas, pero hoy veo el maravilloso poder que Dios ha puesto en mí para llevar el Ministerio de Jóvenes. Mira lo que dice Mateo 7 del 26 al 27.
Pero cualquiera que me oyere estas palabras y no las hace, lo compararé como un hombre insensato. ¿Saben? Quiero decirles que la iglesia es como una escuela. Esta iglesia es como una escuela. ¿Las personas vienen a aprender todos? Sí, por supuesto, vienen todos a aprender y todos tenemos la oportunidad para hacerlo, ¿eh? Todos tenemos la oportunidad para aprender aquí en la iglesia. Algunos terminan la carrera, otros se quedan a la mitad, ¿sí? Hay quienes se quedan desde un inicio como si estuvieran en primaria, con lo básico, ¿no? Mis hermanos, reflexionémonos y preguntémonos, ¿en dónde estamos nosotros en este momento? ¿En dónde estás tú en este momento? ¿En dónde estás? ¿Estás iniciando la carrera? ¿Te quedaste a la mitad? ¿O sigues adelante en los propósitos y los planes y la voluntad de Dios que tiene para tu vida? ¿Sabes? El problema de nuestras iglesias, ¿sabes cuál es? Quiero compartirte Proverbios 1:7. Fíjense lo que dice Proverbios 1:7. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Este es el problema de las iglesias, mis hermanos. Esto es lo que nos está trazando en los planes y la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Saben? A pesar de que hay mucha gente así en la iglesia, mis hermanos, somos llamados una y otra vez a hacer la voluntad del Señor. Pero muchas personas dentro de la iglesia no logran su propósito. ¿No saben por qué? Porque están siendo insensatos. La tarea a edificar de sus vidas y de sus matrimonios, el llamado a prepararse, la diferencia de estudios, son bastantes. Y el Señor nos llama a que utilicemos y que estemos dispuestos a prepararnos. ¿Cuántos estudios no tenemos en esta iglesia, mis hermanos? Tenemos bastantes estudios por parte de nuestro pastor. Somos llamados a servir a la iglesia, somos llamados a vivir los planes del Señor, pero somos insensatos en nuestros corazones. ¿Y saben por qué? Porque hacemos un lado los principios bíblicos. Los estamos haciendo a un lado, mis hermanos. No los tomamos en cuenta. Hacemos un lado el llamado de Dios y tristemente lo ignoramos. Eso es lo que está pasando en nuestros corazones. Y decidimos hacer las cosas conforme a nuestra voluntad, conforme a lo que nosotros queremos. Eso es lo que está pasando en nuestras iglesias. Y saben una cosa, déjenme decirles que es claro que lo que está pasando en el creyente es que muchos no se han despojado del viejo hombre para experimentar, por supuesto, el cambio que Dios quiere para nuestras vidas. Mis hermanos, dice el pasaje que el que no pone en práctica estas palabras y no las hace, ¿cómo lo comparan? Como un insensato. Así es como está comparando Pablo esto. Mis hermanos, una mujer insensata, déjenme decirles que es una persona alborotadora. Y esto no es nada más con la mujer, puede ser también con un hombre. Esto es la mujer insensata, es alborotadora, pero saben también, tiene la falta de contentamiento, la mujer insensata. Tiene una falta de contentamiento en su vida. Cubren su vida espiritual, ¿sí? Pero por dentro sus corazones son egoístas. Eso es lo que está pasando, mis hermanos. Pueden llegar inclusive, ¿saben? Una mujer insensata puede llegar a destruir su matrimonio. Así lo está haciendo, así lo puede hacer una mujer. Y saben una cosa, un hombre insensato es proclive de cometer inmoralidad sexual. Eso es lo que hace un hombre, lo que hacen los hombres insensatos. Mis hermanos, hay que tener claro que Dios nos ha mandado a vivir de una manera diferente. Nos ha mandado a que nosotros examinemos nuestra manera de vivir. ¿Cómo andamos? Es una pregunta que constantemente ustedes y yo nos tenemos que preguntar. Déjame decirte que en la vida cristiana hay dos tipos de creyentes: los prudentes y los insensatos.
dos tipos de personas hay en las iglesias. ¿Saben? Los prudentes se preparan para lo que viene. Andan alerta, mis hermanos, escuchan y ponen en práctica la obra que Dios está poniendo para sus vidas. Andan siempre buscando más y más y más y no se quedan quietos. Indagan, escudriñan, ¿sí? Y van más allá de lo que se les requiere. ¿Saben? La persona prudente, mis hermanos, viven cada día su vida esperando al Señor. Por otro lado, déjame decirte, mi hermano, que los insensatos, todos lo saben, se creen como los filósofos. Así es como actúa un insensato. Andan aprendiendo el conocimiento y saben, no llegan nunca a la madurez espiritual. Esos son los insensatos. Dice la Biblia que estas personas son como nubes arrastradas. Así es como menciona la Biblia a estas personas. Son como nubes arrastradas de cualquier viento. Mi hermano, escuchan las predicaciones, ¿sí? Van a los eventos, van a las conferencias, pero no ponen en práctica lo que están aprendiendo. Esos son los insensatos. Satanás tiene algo que tú y yo no sabemos. Y sabes, Satanás tiene algo que tiene y que hace que mueva nuestras mentes y nuestros corazones. Que lo que tú estás aprendiendo no lo pongas en práctica. Eso es lo que Satanás está haciendo. Te puede llevar a tomar estudios, te puede llevar a tantas conferencias, pero lo que va a hacer es que tú no pongas en práctica lo que estás aprendiendo. Eso es lo que Satanás está haciendo. Mis hermanos, aprovechar el tiempo no solo implica determinar cuál es tu prioridad, determina cuál es tu propósito. Si lo quieren anotar, ¿cuál es tu propósito? Dice el verso 17, si no entendéis cuál es la voluntad del Señor. Cuando uno usa la frase la voluntad del Señor, mis hermanos, esta frase es bien importante, déjenme decirles por qué. La mayoría de la gente, incluso la mayoría de los cristianos, entendemos esta frase como términos de dirección. Cuando uno dice la voluntad del Señor sea, parece que la estamos llevando a una dirección. Y esto es algo bien importante que ustedes y yo debemos de entender. Piensan que están refiriendo a lo que debe de hacer a continuación. ¿Dónde deberías de vivir? ¿Qué trabajo deberías de tener? ¿Sí? ¿Con quién deberías casarte? ¿Cómo deberías resolver tu problema? Esto es lo que la gente confunde cuando escuchamos decir la voluntad del Señor. Pero ¿saben una cosa, mis hermanos? La voluntad del Señor no es la dirección el problema mayor, no. Es el factor mayor en entender la voluntad del Señor, no en términos de dirección. ¿Qué te quiero decir con esto? Dios no está interesado en lo que tú haces, en la dirección que tú tienes que tomar. ¿Sabes? Dios está interesado en lo que tú eres. Y entonces por eso Él dice, la voluntad de Dios, bueno, lo que hacemos relativamente es insignificante, mis hermanos. Lo que es más importante, ¿saben? Es lo que eres en cada situación. Es esto lo que está hablando el apóstol. Mis hermanos, un primer indicio para saber si estamos andando como sabios es aprovechar el tiempo, lo veíamos hace un rato. Pero un segundo inicio para ver si estamos andando como sabios es hacer la voluntad de Dios. Mira, el verso 17 dice, por tanto no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Mis hermanos, por cuanto debemos nosotros aprovechar el tiempo, no podemos ser insensatos. No podemos ser insensatos. Esto es desperdiciar las pocas oportunidades que tenemos, que Dios está poniendo en nuestras vidas. Quiero decirte algo.
Se vive una sola vez en la tierra, sí. No tendremos otra oportunidad, no la vamos a tener. Por tanto, ustedes y yo tenemos que aprovechar. En lugar de ser insensatos, debemos ser entendidos. Mi hermano, la palabra entendido significa ser experto. Fíjate esta palabra. La palabra entendido significa ser experto. Tenemos que ser expertos ¿en qué? En la voluntad del Señor. Para esto necesitamos primeramente conocer cuál es la voluntad del Señor. Y déjame decirte algo, la voluntad del Señor no se manifiesta hoy en día a través de los falsos profetas ni de los falsos apóstoles. No, la voluntad de Dios ha sido ya dada a conocer a través de su palabra. Y esa es la voluntad de Dios que ustedes y yo debemos de entender. No es la dirección que nosotros queremos tener, es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Para conocer la voluntad de Dios, lo que hace falta es hacer que ustedes y yo oigamos, que escuchemos, que meditemos y memoricemos la palabra de Dios. Eso es hacer la voluntad de Dios. Mi hermano, se puede distinguir al menos 6 elementos en la voluntad de Dios. Mira, quiero mostrártelo rápidamente. Uno es salvar al pecador. Eso es la voluntad de Dios, que ustedes y yo salvemos al pecador. ¿Se dan cuenta? No es la dirección, es el hecho que Dios quiere para nuestras vidas. Es que ustedes y yo accionemos. Segundo punto, mis hermanos, es que oremos y demos gracias al Señor en todo. Dice 1 Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es que es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. ¿Qué tan importante es aquí en esta parte la santificación para todos y cada uno de nosotros? ¿Sabes? Es aquí donde nosotros, el Señor va cambiando nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser. Todo lo que a nosotros nos estorba, es aquí donde Dios cambia todas las cosas de nuestras vidas. Él está podando todo lo que no nos sirve a ti y a mí. Esa es la voluntad de Dios, cambiar nuestras mentes, nuestros corazones. ¿Sabes? La voluntad de Dios es que hagamos el bien. Es que hagamos el bien. Dice 1 de Pedro 2:15, porque esa es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y quinto lugar, mis hermanos, la voluntad de Dios es que seamos llenos del Espíritu Santo. Dice Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Mis hermanos, quiero terminar con esto. El doctor Mark, ustedes tienen una hojita ahí, el doctor Mark Porker ha diseñado un cuestionario, mis hermanos, y saben, es bien importante estas 11 preguntas que tenemos aquí, y nada más es que ustedes puedan poner sí o no. Y quiero concluir con esto, mis hermanos. ¿Estamos nosotros siendo adictos a nuestro trabajo? ¿Estamos siendo adictos al trabajo? La primera pregunta es, ¿están tan ocupados que no entienden, que no encuentran tiempo para detenerse y reconocer lo que está muy ocupado? ¿Qué pondrían ahí? ¿Sí? ¿No? Ahí lo pueden anotar, mis hermanos. La segunda pregunta es, cuando alguien les está hablando por más de 5 minutos, ¿empiezan a mirar el reloj de manera frecuente? ¿Sí o no? Tercera pregunta, ¿muy rara vez se encuentran descansando o jugando porque siempre hay cosas más importantes que hacer? ¿Sí o no? Cuarta pregunta, mis hermanos, ¿es incapaz de decir no cuando alguien le pide que haga algo? Quinta pregunta, mis hermanos, ¿acostumbran a ponerse metas irreales para ustedes mismos? Sexta pregunta, mis hermanos, ¿pasa la mayor parte del tiempo irritado o desilusionado con la gente o deprimido? Séptima pregunta, ¿has recibido quejas de su esposo o de sus hijos en cuanto a su pasado
a que pasa mayor tiempo ocupado? Octava pregunta, mis hermanos. ¿Evita salir de vacaciones porque piensa que usted es indispensable para que las cosas marchen bien en el trabajo o en la oficina? Novena pregunta, mis hermanos. Si se va de vacaciones, ¿lleva más de un libro para leer? Décima pregunta, ¿le gustaría estar más de un lugar a la vez? Décima pregunta, mis hermanos, ¿acostumbra llevar a su casa a trabajar el trabajo que debió haber hecho en la oficina? Mis hermanos, esto está muy claro. Si ustedes respondieron con un sí a la mitad de estas preguntas, el doctor Mark Porter dice que estamos siendo adictos al trabajo. Así es que, mis hermanos, aprovechemos el tiempo. Déjenme tener una palabra de oración, ¿sí? Padre nuestro, mi Señor y mi Dios, alabado sea tu bendito y santo nombre, Señor. Te damos gracias por estos momentos, gracias por tu gran amor y tu misericordia, Padre. Queremos poner delante de ti nuestras vidas porque no queremos ser insensatos, Señor. Mira, Padre, que queremos aprovechar el tiempo, queremos acaparar las oportunidades que tú nos das a través de nuestro diario vivir, Señor. Ayúdanos, Dios, a que podamos ser diligentes, que podamos cuidar, Señor, las oportunidades que tú constantemente pones en nuestros caminos. Hay mucha necesidad en la calle, en nuestro trabajo, en las escuelas. Hay muchas necesidades, mi Señor. Mira que mis hermanos y yo tenemos el corazón dispuesto para que podamos compartir de tu palabra. Ayúdanos, Dios, a que podamos vivir ese llamado que tú tienes para todos nosotros. Queremos ser instrumentos delante de ti, Señor. Permítenos, Padre, llevar a cabo, Señor, ese propósito para el cual tú nos has llamado. Padre, cambia nuestras vidas. Si hay alguien aquí que su corazón esté lleno de insensatez, Padre, limpia su corazón y renueva un espíritu recto en cada uno de ellos, inclusive en mi corazón, mi Señor. Padre, para que todo lo que pongas nuevo en cada uno de nosotros sea para alabar y glorificar tu bendito y santo nombre, Señor. Queremos hacerlo bien, Señor. Somos imperfectos, sí, Señor, pero queremos honrar y glorificar tu palabra, Señor, con nuestras mentes, con nuestras actitudes, con nuestros hechos. Ayúdanos, Dios, a aprovechar el tiempo. Ayúdanos, Dios, porque ciertamente no volveremos a tener las oportunidades que tú nos das. Mis hermanos y yo ponemos delante de ti nuestras vidas y te pedimos que obres, que sigas obrando en nuestros corazones. Ayúdanos, ayuda a nuestra iglesia Galat, Señor. Padre, mis hermanos y yo te alabamos y te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador nuestro. Amén y amén. Mis hermanos, muchas gracias.